El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única, confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Para seguir las confluencias políticas y culturales, escucha Toma Única. Escúchanos los miércoles a las 2 de la tarde y los sábados en repetición a las 12 del mediodía. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Querida audiencia de Toma Única, confluencias políticas y culturales, reciban como siempre un saludo fraterno. Bienvenidos a nuestro programa que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía, aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Iniciábamos nuestra emisión del día de hoy con el maestro David Brubeck, icónico pianista de la escena jazzística estadounidense. El maestro Brubeck nació el 6 de diciembre de 1920 y falleció el 5 de diciembre de 2012. Representante vital del llamado cool jazz, vertiente musical llena de vigorosidad, genialidad en la interpretación. Para más muestra el tema que seleccionamos para dar inicio a nuestro programa, Take 5, Toma 5, lanzado en el álbum icónico del año 1959. El maestro Brubeck aquí nos muestra con su cuarteto netamente revolucionario experimental una genialidad musical. Y la seleccionamos porque también con este programa, donde estaremos hablando de lo que significa el maestro como guía del porvenir, queremos que todo el tejido musical de esta emisión sean pianistas, verdaderos maestros de la música, en especial del jazz, esa música que permitía todas las libertades, y nos parecía una analogía muy bella, hablar del maestro como guía y todo lo que significa su práctica educativa y escuchar a estos maestros del piano. Hoy, como les decía, la emisión 205 de Toma Única la denominamos El Maestro, Guía del Porvenir. Un programa para poder reflexionar en torno a la labor docente, para dialogar en torno a conceptos como educación, formación, enseñanza, aprendizaje, autorreconocimiento. Y me estarán acompañando Andrea Costa y Lorenzo Contreras. Ellos hacen parte de nuestro semillero de investigación Arterias Culturales. Andrea, estudiante activa de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales, futura maestra, y Lorenzo ya próximo a reingresar a la universidad y finalmente tener ese título por el cual ha luchado tanto. Lorenzo, Andrea, querido Mario Enríquez, mi amigo, el hombre del Control Master, bienvenidos todos. Profe, para mí, yo siempre lo voy a decir, es motivo de gran satisfacción y felicidad estar acá presente en Toma Única. Para mí es un momento muy importante en el cual puedo explorar como otras facetas también dentro de la práctica docente. Quiero agradecer también a la emisora de la universidad, a nuestra licenciatura y a la universidad en general por permitir este tipo de espacios, y un abrazo para todos los integrantes de nuestro semillero y también a todos aquellos que quieran hacer parte de él. Así tú lo decías, Andrea. La Pedagógica Radio es una llama que por supuesto la prenden siempre nuestros estudiantes, los maestros, y muy feliz que esta parrilla de la Pedagógica Radio en su gran mayoría la hacemos profesores de nuestra universidad. Ese fue un sueño que creó nuestra directora Carolina Alfonso hace más de 8 años y aquí seguimos vigentes con un lema, como lo diría la gran Judith Sarmiento, esa periodista extraordinaria quien nos visitó ya a Toma Única. Qué lema tan precioso, tan bello. La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Adelante, Lorenzo. Profe Ricardo, compañera Andrea, queridos oyentes, es un placer estar nuevamente acá, retomando como hace unos programas acá la pedagogía, la educación, todo lo que hablaremos hoy sobre la filosofía de cómo educarnos y cómo educar también, cómo educar desde nuestro propio ser.
para poder llevar un buen mensaje a nuestros próximos y futuros estudiantes que realmente terminan siendo el futuro de este país. Un agradecimiento, por supuesto, a la Pedagógica Radio, a la Universidad Pedagógica Nacional, y vamos con toda, profe, el próximo año a retomar la licenciatura. Así es, entonces, querida audiencia de Toma Única, como lo decía Andrea, Lorenzo, vamos a hablar del etos educativo, de lo que significa ser guía, inspiración para las futuras generaciones. Voy a invitarlos a todos a que entremos en nuestra primera etapa del programa, en tertulia, donde ponemos en contexto a nuestros oyentes del tema a tratar. En Toma Única, tertulia. El maestro guía del porvenir, así es. Quisimos en este programa hablar, referenciar todo lo que significa un maestro en un aula de clase. Su formación, su autoaprendizaje, su dialogicidad, y qué bello poder consultarle y decirle a toda nuestra audiencia, comentarles que tuvimos como referente el libro Educar con Maestría del maestro Fernando Vázquez Rodríguez, reconocido maestro colombiano que nos ha aportado maravillosas reflexiones para nuestra labor docente. Del maestro Vázquez son también títulos como Oficio de Maestro, Pregúntele al ensayista, la cultura como texto. Textos muy valiosos que nos inspiran a trabajar nuestra labor docente con inmensa pasión y dedicación. En este contexto, para iniciar, yo quisiera preguntarles a Andrea y Lorenzo, ustedes como futuros maestros, como futuros licenciados en Ciencias Sociales, ¿qué nos pueden aportar frente a la mirada del maestro como guía, como inspirador de nuevas generaciones? Nos parecía supremamente importante hoy dedicarle una toma única al oficio del maestro. Y yo considero que el maestro es esa verdadera guía, ¿no? Esa persona que acompaña, que orienta, siempre desde una mirada horizontal, donde incluso maestro y alumno se funden, son uno solo. Aquí no hay jerarquías, no hay esa posición vertical, por el contrario, evocando de nuevo a Paulo Freire, ahí es una permanente dialogicidad. Desde mi perspectiva, al momento de realizar la lectura de este texto asombroso, de verdad, creo que todo lo que he leído en la carrera ha sido uno de los que más recuerdo y más como sentimiento me ha hecho sentir, porque es un texto en el que principalmente nos hace cuestionarnos nosotros desde qué postura estamos cuidando de nosotros mismos, de nuestros entornos, nuestros espacios, nuestros afectos, para poder así llevarlo a un aula de clase. Entonces, siento que es un gran llamado el cómo como un profe, como guía, también tiene que empezar a conocerse a sí mismo para poder empezar a transmitir eso a sus estudiantes. Entonces, es como un experimento que uno puede hacer con uno mismo para así poder transmitirlo en el aula con sus estudiantes. Siento que esa es como la idea principal. El texto que hace mención, querida audiencia, Andrea, es un texto que tuvimos como referente en nuestro semillero de investigación Arterias Culturales. Se llama, como les decía, Educar con Maestría, publicado por la Universidad de La Salle en el año 2007 y ya cuenta con 4 reimpresiones. El texto está dividido en 5 capítulos, a saber, sobre educación y formación, del enseñar, sobre cuidado y autoconocimiento, que es allí uno de los textos que trabajó Andrea y que ya nos pondrá en contexto, meditaciones del vigía, periplo por el cuidado de la cotidianidad. Luego sigue otro par de capítulos que considero muy claves también, que son sobre lectura y escritura, y además una hermosa presentación del texto y un epílogo al final. Entonces, ¿cómo tú encuentras este contexto, Lorenzo, como futuro maestro? También, profe, retomando palabras de mi compañera Andrea, enfocado por supuesto al libro Educar con Maestría, el profesor y maestro Fernando Vázquez, pues realmente en el título enmarca absolutamente todo lo que nos quiere decir, ¿no? Educar con maestría, y hacia dónde vamos como maestros en esa formación continua que tenemos. Yo quiero hacer una relación con la parte artesanal, porque digamos que uno de los capítulos y epílogos del libro nos habla de cómo Foucault se enfoca hacia la parte del artesano y que de alguna manera es el cultivo
de la humanidad, es cultivarnos desde la filosofía, desde la moral, desde los buenos valores y cómo poderlos transmitir, pero empezando también por nosotros, ¿no? Esa forma de fabricar todo, digamos, todo un conocimiento y todo un saber para poderlo transmitir. Ya vamos para allá, Lorenzo, porque fue uno de los textos que más nos conmovió en la mesa de trabajo del semillero. Michel Foucault, Zapatero, una exploración a la cátedra magistral. Yo me voy a permitir leer la contraportada del libro porque me parece que también nos sitúa muy clave frente al texto que nos sirvió de columna vertebral. Educar con maestría eleva el oficio de maestro a una dignidad de superioridad propias de los magísters o de las magistras. De por qué más necesario en una Colombia que ambivalentemente exalta y denigra, alaba y demerita, aplaude y entutela, premia y asesina a los maestros por toda la geografía nacional. Entonces el trabajo del profesor se torna en las páginas de Educar con Maestría en crecimiento continuo en lo superior y para lo superior. Invita desde sus primeras páginas a un viaje de alto vuelo que el escritor caracteriza desde un concepto de magis, reflexivo, propositivo, crítico, innovativo, pionero, arriesgado en la construcción de nuevos mundos posibles. Cada capítulo es una provocación a tomar en serio nuestra dignidad académica, que debe traducirse en el mediano y largo plazo en un recuperar nuestro protagonismo social en cada uno de los rincones de la patria, ya sea en la escuelita del pueblito más pequeño hasta en la palestra de la universidad más acreditada de las capitales, para que la voz del maestro recupere su autoridad hecha de orientación, inspiración y guía de las actuales y futuras generaciones. Entremos en materia, muchachos, porque sé que la audiencia está ávida de estas líneas de acción que nos invita el maestro Vázquez. Lorenzo, Michel Foucault, Zapatero, una cátedra magistral. ¿Qué nos invita allí, Fernando, a reflexionar de Foucault? Sí, justamente, profe, desde esa contextualización y desde esa reflexión interna que se hace a esa palabra de educar con maestría, retomamos las palabras de Foucault y el zapatero, ¿no? Esa construcción que él hacía de artesano y él cómo podía elaborar una cátedra para sus estudiantes o digamos que todo una fabricación de un campo de conocimiento para poderlo transmitir a un auditorio. En esta parte, pues, Michel Foucault hace una relación en una entrevista que él da a una de las revistas de Francia que se llama Partisan Review. Digamos que esta entrevista fue en 1971. Él hace la relación de cómo dictar una cátedra, cómo dar una clase a un grupo de estudiantes y hace un pequeño desglose de cómo hacerlo. Entonces, de allí parte que lo deriva en 4 pasos importantes. Un primer paso, relacionándolo con la construcción de un zapatero. Un primer paso, un segundo paso que es reunir los materiales para poder, digamos, hacer la construcción alrededor de este conocimiento. Otro tercer paso que es una fase de cosido y otro cuarto paso que ya es como la ilustración del zapato. Pero ahí hay una relación con lo artesano, ¿no? Él lo que hace es que desglosa todo lo que él quiere decir o todo lo que él quiere transmitir y lo relaciona con la construcción de un zapato. Sí, cómo lo coge desde un principio. Hay que tener un poco la idea de cómo se fabrica un zapato. Entonces tenemos los materiales, tenemos el cuero, tenemos el tacón, tenemos el cosido, el hilo, las tijeras, el martillo. Él lo que hace es que en cada fase relacionado con la construcción del zapato, lo relaciona cómo debemos desglosar un tema para poder construir todo un discurso de oración, prácticamente así, para poderlo transmitir. Cada paso a paso, ¿no? Es que es un poco complejo de analizar, pero voy a intentar hacerlo más breve para que lo podamos entender. Pero así es, ¿no? Toda la estructura, claro, que nos comentas. Adelante. Entonces, en una primera parte, él toma un tema. Ese tema, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ir a investigar a la biblioteca qué es lo que vamos a escoger para poderlo dictar o para poderlo enseñar a nuestro público, ¿cierto? Entonces, esa primera parte lo relaciona con ir a coger, como lo hace el zapatero, ir a coger el cuero, decir, bueno, este cuero negro me sirve, este cuero marrón me sirve, venga, lo metemos acá, le hacemos
lo destilamos en alcohol, venga, le hacemos este proceso de encurtido, venga, lo moldeamos. Asimismo se hace con el contenido de lo que usted, o el tema con lo que usted quiere, digamos, mostrar al público. Construye y deconstruye todo el discurso. El que hacía en esa primera fase, pues hacía su trabajo de archivista o de archivador o de bibliotecario, donde se iba a la biblioteca, escogía el tema y empezaba a hacer como una depuración del tema, ¿no? Que básicamente es lo que nosotros tenemos que hacer para un trabajo de grado, para un trabajo de tesis, que es empezar a reunir la información y empezar a desglosarla y empezar, como decirle así, a colarla, ¿no? Lo que nos sirve lo cogemos y lo que no nos sirve lo desechamos. Esa es en una primera fase. En una segunda fase está la parte de ya hacer como un análisis, como un desmontaje o un desglosado de ese tema que tenemos. Es decir, coger como las categorías más importantes y empezar a hacer la horma de ese contenido temático que nosotros queremos construir, ¿no? Entonces, primero teníamos el cuero, el molde, que fue lo que él hizo la relación de ir a la biblioteca y sacar el contenido. Después de ahí hacer el desglose, la desmenuzada de ese contenido, qué nos sirve y qué no nos sirve, y empezar a moldearlo, empezar a sacarlo, y esto es lo que nos sirve, esto es lo que no nos sirve. En una tercera fase, sí, él de alguna manera hablaba de análisis del público, de unos patrones de relaciones asimétricas, de poliformismos de elementos, y donde él relaciona algo muy interesante, que es la ficción que trabaja dentro de la verdad, para que la fábrica que aún no existe pueda existir. Es decir, como empezar a sacar hipótesis en relación a esos temas que se están construyendo o que se están mostrando para el público. Esa es una segunda fase. Hay una tercera fase que podría relacionarse con la construcción del zapato. Ya tenemos el cuero, tenemos el molde, ahora empezamos a darle forma al zapato, al cosido. A crearlo. Entonces, con esa información que él sacó de la biblioteca, con eso que él depuró, pues empieza a hacer sus propias hipótesis, porque digamos que en todo planteamiento o en todo ejercicio de poder enseñar algo, tenemos que también sacar nuestras propias conjeturas. Total. Y es ahí a donde él va con esa tercera fase. Sí, él lo saca 4 fases. Y una cuarta fase, una fase final, ya para dar cierre y no extendernos tanto, es ya la parte del pulido, la parte del brillo del zapato, ya el cosido, ya cuando tenemos el zapato que lo relaciona ahí, y con los temas es ya la parte de escritura, ¿no? Es la parte donde nosotros, a través de un escrito, a través de poder plasmar algo, llegamos a conclusiones. Total. Y a síntesis, ya propuestas de los temas que podemos escoger para poder, digamos que dar en una cátedra. Por eso, Lorenzo, Andrea, querida audiencia, este texto es tan propositivo, ¿no? Frente a todos los colegas catedráticos de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, en esta analogía tan bella que hace Foucault frente al trabajo del zapatero y el trabajo de lo que es hacer, construir una cátedra, nos da una etapa paso a paso, lo que tú decías. Yo quisiera, antes de darle la palabra a Andrea, referirme aquí de forma literal lo que dice el maestro Fernando a propósito de Foucault, lo que tú nos estás hablando. Lo que sigue ya no le compete al zapatero. Foucault afirmaba que su trabajo de artesano consistía en concebir un objeto, tratar de trabajarlo lo mejor que podía, hacer un esfuerzo, llevar el objeto a la sala de conferencias, mostrarlo y dejar al público libre para que hiciera el uso que le placiera de él. Es un poco lo que uno construye en un aula de clase, ¿no? Uno viene con su estudio, su investigación, su testimonio, pero yo siempre digo, yo no hago una clase, sino son 30, 20 clases distintas. Cada estudiante lee desde su subjetividad qué le sirve y qué no. Y para terminar, dice el maestro Fernando Vázquez, el ser de la cátedra, según Foucault, responde a una determinada forma y a un determinado contenido del saber. De allí su relación con la artesanía, que tú muy bien nos lo explicaste. Andrea, ahora yo quisiera preguntarte a ti, frente a lo que leíste, ¿qué nos puedes aportar? Me parece que es clave que toda nuestra audiencia conozca que tú haces parte de nuestro semillero de investigación Arterias Culturales, que en él contamos con 3 líneas de trabajo.
dramaturgias poéticas y pedagogía, arte, espacio y sociedad y por último, cine, radio y comunicación. Nos ha interesado mucho reflexionar siempre en el contexto humano de nuestra formación docente, la sensibilidad del maestro. Tú trabajaste el texto Meditaciones del Vigía, periplo por el cuidado de la cotidianidad, un texto que está en el capítulo 3 sobre el cuidado y autoconocimiento, muy a propósito de la salud mental en la actualidad. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué te llamó más la atención en este texto y que podamos compartir esta experiencia con toda nuestra audiencia? A la par de lo que mencionaba Manuel, encontré que existe una relación muy importante que se puede tejer sobre lo que hablaba él y sobre este apartado de Meditaciones del Vigía, principalmente porque acá se hace un llamado a que desde la cotidianidad, desde lo pequeño, desde lo diario, empecemos a observar qué cosas son importantes para nosotros, qué cosas nos pueden hacer sentir determinadas emociones, qué cosas nos hacen sentir tal vez que somos ignorantes en X tema o que podemos empezar a ampliar nuestros horizontes. Entonces siento que también a la par de lo que decía Manuel, es un paso a paso que nos va dando el texto, un paso a paso de siéntese a ver usted hoy en su cotidianidad. Por ejemplo, dice cuide el estudio. Entonces, ¿usted qué curiosidades siente el día de hoy? ¿Qué preguntas tiene? Y también me gustaba mucho que en este apartado se pone esa parte humana como algo tripartito, en lo cual existe un cuerpo, un espíritu y un alma. Entonces hace el llamado de venga, alimentemos estas tres partes. Incluso hay un apartado que dice cuidemos los hábitos, ¿sí? Si usted siente que hay un determinado hábito que está haciendo que usted retroceda, deténgase, mire qué tiene que cambiar, qué puede mejorar o cuáles por los efectos de los procesos de socialización que vivimos todos los seres humanos usted ya adquirió, pero que usted de pronto puede mejorar, o si usted dice súper chévere, me funciona, manténgalo. Y así con muchas cosas. Por ejemplo, me llamó mucho la atención un apartado que decía cuidado del dolor, y es cómo nos empieza a plantear cómo las situaciones difíciles, esos desiertos, esos momentos de incertidumbre, de dolor, de tristeza, los podemos ver como una oportunidad para empezar a aportarlo a nuestra experiencia humana, que podemos llevarla al aula. No simplemente verlo como un momento malo. Lo académico, no, por lo contrario, desde su experiencia emocional, ¿cómo lo puedes traer al aula? ¿Cómo lo puede llevar al aula y cómo se lo puede transmitir a sus estudiantes también? ¿Por qué? Porque el dolor es una experiencia humana, que nos guste o no, pero ahí decía, el fin del ser humano es la felicidad, pero sin embargo todos vinimos acá a sentir en determinado momento dolor. Entonces, ¿cómo lo aprendemos a manejar? ¿Cómo aprendemos a manejar la paciencia? Que es casi que un don que necesitamos en esta labor, porque si usted no controla su paciencia, si usted no tiene un buen dominio de sus emociones, pues uno como se para al frente de muchos estudiantes que también son seres humanos, con sus emociones, con sus cosas, con sus pensamientos, sus creencias, sus limitaciones, a transmitir algo. Entonces es un llamado muy, muy, muy hermoso, porque lo sentí así, a mirarse hacia adentro. Ser profe no es simplemente lo teórico, lo conceptual, ¿no? Sino usted también cómo se mira hacia adentro usted como ser humano, porque usted va a tratar con seres humanos. ¿Cómo transmites esa llama, no? ¿Cómo ser guía, no? ¿Cómo ser afable, no? Profe, ¿cómo ser empático, solidario? Claro, Michel Foucault hablaba de que el maestro termina siendo o un actor de teatro o incluso mismo un actor de circo, porque justamente en ese sentido de la construcción para dar una cátedra, uno de alguna manera también tiene que cuidar su apariencia. Cuerpo docente, ¿no? Saber docente. También hace todo un performance. Total, también. Claro, sí, el desde luego, toda una puesta en escena. Total. Para lograr credibilidad, verosimilitud. Claro. Y exacto, desde ahí es donde se planteaba. Yo les contaba a los chicos cuando trabajamos este texto en El Semillero que desde el año 2007 que yo conocí este libro, de verdad para mí ha sido un referente, y además el maestro Fernando Vázquez, un hombre de una humanidad y de un sentido del afecto y dador, ¿no? Dador de vida bellísimo, siempre muy, muy dispuesto a venir, a traer, a compartir una experiencia, una conferencia, el lanzamiento de un libro. No quisiera que la gente se nos fuera sin tener claro esas 15
meditaciones que hace el maestro en ese capítulo que tú leíste, Andrea, porque incluso yo debo confesarles que me ayudó mucho en pandemia. Con mi esposa y mi hija leíamos una meditación diaria y nos ayudó muchísimo. Dice así: primera meditación, cuidar el día; la segunda, cuidar nuestro ser; la tercera, cuidar lo pequeño; la cuarta, cuidar nuestros hábitos; la quinta, cuidar nuestros sentidos; la sexta, cuidar la experiencia; la séptima, cuidar el estudio; la octava, cuidar la familia; la novena, cuidar los amigos; la décima, cuidar la lectura; la 11ª, cuidar la perseverancia; la 12ª, cuidar la palabra; la 13ª, cuidar el dolor, que tanto nos hacías énfasis; la 14, clave para un docente, cuidar la paciencia; y finalmente la número 15, cuidar la esperanza, en un epígrafe bellísimo de la poeta Emily Dickinson. La esperanza es un ave que se posa en el alma y canta una melodía sin palabras y nunca acaba su canción. Como no queremos que se acabe esta canción, yo le voy a pedir el favor a Mario Enríquez que podamos escuchar un breve fragmento, si no todo, es muy corto. El segundo tema que yo quise seleccionar es una interpretación del maestro Danilo Pérez, uno de los grandes pianistas panameños, y el tema en mención se llama Reunión. Vamos a escucharlo, es 1 minuto 15, pero me parece que también qué alegría traer toda esta destreza y habilidad que tiene el maestro Danilo Pérez en el piano. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. La Secretaría General informa que mediante el Acuerdo 023 de 2024 del Consejo Superior se convocó y se estableció el calendario del proceso de designación del representante de los exrectores ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional. La inscripción de aspirantes inicia a las 8 a.m. del 30 de octubre y finaliza a las 4 p.m. del 14 de noviembre de 2024. Consulte los requisitos y el procedimiento de inscripción ingresando a la página www.upn.edu.co en la ruta Universidad, Gobierno Universitario, Secretaría General, Elecciones y Designaciones, Vigencia 2024. Designación del representante de los exrectores ante el Consejo Superior 2024-2026. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Todo el mundo me pregunta, Manuel, ¿cómo hago para cambiar el aceite de la moto? Y yo le respondo, no sé, porque yo no me llamo Manuel, me llamo Joshua y soy estudiante de la Facultad de Educación Física, donde vamos a celebrar la semana de Pierre Parleva. Hablando de Pierre Parleva, ¿sabías que fue el primero en utilizar el término praxeología motriz, que habla cómo las estructuras de los juegos influyen en las conductas motrices? Por ejemplo, vamos a hacer un experimento. Vamos a contar hasta 5 utilizando los dedos de la mano. ¿Listo? Vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5. Apuesto a que pasaron 2 cosas. Primero, comenzaste a desenrollar los dedos empezando por el meñique, o segundo, comenzaste a contar con los dedos de la mano dominante. Y recuerda, vamos a tener la semana Pierre Parleva en la sede de la UPN, calle 72 y Valmaría. No olvides estar pendiente de la información. Nuestra radio es diversa, inclusiva,
comprometida con la educomunicación desde un escenario en el que se articulan maestros, estudiantes y el equipo humano de la Pedagógica Radio. En este 8º aniversario, desde la cabina en la que juntos transformamos el saber en contenidos radiofónicos, queremos decirte gracias por tu escucha y por compartir nuestros contenidos. Hola, soy Maite Montero. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los oyentes de la Pedagógica y en especial a todos los de Folclorizarte. El Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Nacional lidera, a través de las publicaciones, la apropiación social del conocimiento y del saber pedagógico. Realiza de manera integrada las actividades de edición, producción, distribución de publicaciones y su inclusión en sistemas especializados de información de amplia circulación y reconocimiento. Conoce las publicaciones, recursos y convocatorias en editorial.pedagogica.edu.co. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Estás escuchando Toma Única, confluencias políticas y culturales. Regresamos a Toma Única, confluencias políticas y culturales, espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Un saludo fraterno a nuestro decano, el profesor Alexander Celis Rodríguez, decano de la Facultad de Humanidades, también al profesor Wilson Acosta, director del Departamento de Ciencias Sociales, y un saludo también a la profesora Marisol Ávila, coordinadora de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales. Gracias a todos ellos por todo el apoyo y compromiso en el desarrollo de nuestro oficio pedagógico y práctica educativa desarrolladas en este proyecto de facultad que se denomina Ciencias Sociales, Arte y Narrativa, que vincula dos proyectos, el programa Toma Única de la Pedagógica Radio y nuestro semillero de investigación Arterias Culturales. Andrea, Lorenzo, quisiera que le brindáramos a nuestra audiencia los dos textos que trabajamos en mención, ¿no? Foucault, un Zapatero, una exploración a la cátedra magistral, y las meditaciones del vigía. Hablábamos aquí en la mesa de trabajo que para nosotros es importante, por supuesto, un maestro con toda la idoneidad, con todo el conocimiento, por supuesto, un maestro titulado, si les parece, aunque yo a título personal he conocido maestros que no tienen título y han sido de verdad verdaderos sabios, sabedores, pero también lo importante de esta mediación humana, ¿no?, que es la que recogemos. ¿Cómo entender esos dos textos, Andrea? Si te parece, ¿cómo podrías tú decirle a nuestra audiencia el perfil del maestro guía que queremos en esta emisión, ¿no? Este maestro guía del porvenir, un maestro que tiene en cuenta, por supuesto, su proceso de práctica educativa, de desarrollo pedagógico, de labor intelectual viva, pero un maestro integral, polifónico, humanista. Yo considero que es un conjunto que, como acá lo hablábamos, tiene que haber una distribución equitativa. Es decir, no podemos simplemente dedicarnos a lo teórico, a lo conceptual, a lo académico y dejar lo humano de lado. Debe haber un balance, creo que debe existir, para ser un maestro idóneo para nuestros estudiantes, porque lo que yo les decía anteriormente, ¿de qué sirve que yo sepa mucha teoría, sepa mucha academia, si realmente no tengo esa habilidad, esa capacidad de conectar emocionalmente, psicológicamente con mis estudiantes? Porque al fin y al cabo también son seres humanos. Sí, coincido con Andrea en poder complementar las dos partes y las dos cosas. Justamente hablábamos ahorita, y justamente uno de los objetivos del semillero y del cual pues yo me he sentido muy enriquecido es justamente analizar esas dos partes. Por ejemplo, como lo describe acá Foucault, y hacer la relación con el artesano y el zapatero a la fabricación de conocimiento, ¿cierto? Él lo hace de una forma muy teórica, porque lo que él decía es que él estaba preparado para dar una cátedra magistral a sus alumnos, pero en algún momento de esa cátedra se sentía completamente solo, porque pues perdía contacto con sus estudiantes.
Entonces quedaba solo, digamos, en ese transcurso y en ese trayecto y en ese recorrido, y hablaba de esa soledad del profesor, del maestro, ¿sí? De volverse ese maestro que está adelante de sus alumnos como si fuera un régimen, como si fuera el todopoderoso, como sí, si fuera lo autoritario, ¿no? Exacto, y es ahí donde él hace como un poco, digamos, esa anotación o esa acotación a decir, bueno, pero replanteemos cómo podría llegar a ser lo diferente ahí, ¿no? Y por supuesto desde el semillero analizando esas dos perspectivas, y lo mismo hace el maestro Fernando en Educar con Maestría, al darnos esas pautas o esas bases de cómo nos construimos desde adentro, cómo nos cultivamos desde adentro, que también lo hemos hablado acá incluso con el cultivo de la humanidad, de todos estos saberes filosóficos y antropológicos que nos dejan algo para nosotros poder transmitir a nuestros estudiantes. Lorenzo, Andrea, no quisiera que terminemos el programa sin que planteemos los retos y desafíos que tenemos hoy frente a la labor docente o el arte de educar, como nos diría Freire. Hoy, en estos tiempos de las nuevas tecnologías, del ChatGPT, de la inteligencia artificial, ¿cuáles consideran son las mayores tensiones del educar con humanidad, educar con maestría? Considero que hay que sentarnos como maestros a analizar este tema de forma muy meticulosa. ¿Por qué? Porque a modo personal he escuchado también muchos profes que empiezan a satanizar estas herramientas digitales que considero yo que si son bien utilizadas son de mucho provecho y de mucha utilidad, tanto para nosotros como profesores como para nuestros estudiantes. Sin embargo, y como estaba también planteada en el texto, actualmente la cultura de la inmediatez, incluso la cultura de la cancelación y todas estas tendencias, modas, corrientes que se dan en las redes sociales y en estas herramientas tecnológicas están haciendo que nos estemos separando de nuestro lado humano, tanto en el aula como con nuestra familia, con nuestros amigos, en el ámbito que sea. Entonces considero que esa es una labor que tenemos como que rescatar como no sé cómo decirlo, como echarnos al hombro los profes hoy en día, que es como yo llego a mi salón y logro captar la atención de mis estudiantes. Así principalmente. Yo siento que también ahí estoy de acuerdo con Andrea, y es poder sacar provecho de esas nuevas herramientas. En cierto momento hablaba con un profesor que encontré en la calle y él me decía, lo que tenemos que hacer ahora con la inteligencia artificial es decirle al estudiante, tráigase la reseña o tráigase el ensayo que le botó la inteligencia artificial. Ahora usted critique esa reseña que está haciendo la inteligencia artificial. Ya usted como estudiante critique qué puede tener mal. La dialéctica, ahí arranca claro, la otredad, ahí arranca la argumentación. Claro, y ahí hay algo interesante y es que es creativo. ¿Sí? O sea, traiga la reseña sobre algún tema que la inteligencia artificial le votó, porque ya ahora todo el mundo hace los trabajos con la inteligencia artificial, todo el mundo le pregunta a ella. Bueno, ¿no? Todo el mundo no, Lorenzo, tenemos que dar fe que no es así, no todo el mundo. Pero ¿no? Pero esa curiosidad, hay un sentido claro, allí. Tenemos esa curiosidad, profe, de decir, venga, pero ¿qué está pensando la máquina, no? Y desde ahí se ha pegado mucho para poder elaborar cosas. Bueno, ahora preguntémonos, y ese me parece que es algo interesante que lo puedo también acá relacionar, y es ese juego de herramientas como lo hacía Foucault, ¿no? Ahora analice eso, lo que él hacía, digamos, con la obra de Artesano y Zapatero. Coja todas esas herramientas, coja todo eso que le bota a la biblioteca, toda esa información, ahora refútela, analícela, saque sus propias hipótesis, saque sus propias ideas, su propia síntesis. Ahí viene la creación y fortalecimiento del pensamiento crítico, ese pensamiento analítico, sistémico. Una cosita pequeña, y es que hablando sobre este tema, este fin de semana tuve la posibilidad de ver una película que está en estreno que se llama Robot Salvaje, que es de DreamWorks, y trata básicamente cómo desde un robot que tiene ya una programación para cumplir ciertas tareas, simular la inteligencia humana, y cómo termina este robot como vinculándose con unos animales y generando sentimientos, emociones. Siento que es una película que puede ser muy útil para llevarla al aula y que nuestros estudiantes reconozcan esa parte de cómo la tecnología está consumiendo eso, pero que a pesar de eso nosotros podemos construirlo nuevamente y seguir siendo humanos y seguir viviendo las experiencias propias que tenemos los seres humanos.
Andrea, Lorenzo, para cerrar este tejido narrativo en torno a este libro que trabajamos en nuestro semillero de investigación Arterias Culturales, quisiera preguntarles qué significa educar como guía, como faro, como oráculo. ¿Por qué no decirlo como ladrón del fuego, como artesano, como partero, como todas esas analogías también que puede tener un maestro en su práctica educativa? ¿Cómo lograr un apropiado clima de enseñanza-aprendizaje, ese clima horizontal, dialógico, del que tanto hemos hecho mención el día de hoy, ¿no? Ese transmitir desde la solidaridad, la afabilidad, la empatía, desde el amor. Claro, profe, el cultivo de la humanidad es importante, ¿no? De lo que ya habíamos hablado, incluso en alguna de las ocasiones en una toma única de la maestra Marta Nussbaum, ¿no? Así es. Y es tener esos valores que vienen propios de los griegos incluso, ¿no? Esas ideas filosóficas en cuanto al universo, al mundo, a la humanidad. Yo siento que desde ahí podemos construir un ser humano distinto, incluso que vea las nuevas tecnologías, que vea la robótica, la inteligencia artificial desde otro campo y desde otro punto de vista. Creo que nosotros tenemos que estar preparados también para enfrentarnos a ese día a día, que es de lo que nos habla el maestro Fernando en el libro. No cojamos ese pasado, cojamos lo bueno del pasado, ¿cierto? Pero vivamos el hoy, a lo que estamos acá. El aquí y el ahora, y no nos preocupemos presente. tanto por el futuro, porque también nos llenamos de ansiedad y nos llenamos de muchos tabús. El aquí y el ahora. El ahora, el carpe diem, profe, lo que hablábamos en cierto. El aprovecha el día, el por aprovechar supuesto. el día, el hoy, el momento. Creo que es tomar esas herramientas y como maestros acá, como lo dice Foucault, incluso desde su gran cátedra, que hace una simetría y hace una comparación muy interesante. Es como el tejido de una araña, ¿no? Como el tejer. Entonces creo que es desde ahí donde podemos construir, ellos que tienen ese intelecto tan desarrollado, que lo han tenido, que lo tuvieron, que es tan difícil de descomponer, de analizar, pues es ahí donde nosotros como maestros en formación, desde la universidad pública, desde las aulas, desde los colegios, incluso desde los todo mismos. para mejorar nuestra práctica educativa, Claro, ¿no? Cómo hacemos claro. la construcción y deconstrucción de nuestro oficio diario. Por supuesto. Yo considero que, estoy de acuerdo con lo que menciona Manuel, pero considero que también una parte clave en este ser docente, ser maestro, es siempre tener esa necesidad y esa curiosidad por aprender. Siento que eso es una habilidad, o más bien que una habilidad es como una necesidad que nunca podemos perder nosotros, porque siento que eso es lo que mantiene como viva esa llama que nos permite dictar una clase con pasión, voy a investigar más sobre este tema, qué nuevas corrientes hay con el tema de la inteligencia artificial, que todos los días hay nuevas cosas, que esto cambió, que salieron nuevas corrientes, lo que sea, pero siento que ese deseo de aprender, que también lo hablaba el autor en el libro, es esa necesidad de estudiar, es lo que hace que como docentes empecemos también a crear un ambiente amable, confortable en nuestra aula, y también que nos lleve a un poco como crear como de revolución, de tensión frente a un sistema que nos quiere consumir. Y sí, que nos quiere consumir y como que hacer que nuestra labor quede en un segundo plano. Muchas gracias, Andrea y Lorenzo. Los voy a invitar ahora a que entremos en aguja y vinilo, la etapa intermedia de nuestro programa. En toma única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. En las emisiones de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, hacemos una evocación del vinilo, del acetato, de ese maravilloso sistema sonoro. Para hoy he querido seleccionar un acetato que se llama Emiliano Salvador en una mañana de domingo, producido en el año 1988 por Discos Egrem, empresa de grabaciones y ediciones musicales de La Habana, Cuba.
Emiliano Salvador fue uno de los grandes pianistas cubanos, creadores de una de las corrientes más importantes y contemporáneas de la pianística cubana. Se distinguía por una lucidez y genialidad con su instrumento, que contiene todas las notas musicales. El maestro Salvador nació en Las Tunas, Cuba, en 1951 y falleció en la misma Cuba en el año 1992. Emiliano Salvador recoge todas las influencias de otros pianistas cubanos maravillosos, como Pedro Justis, Peruchín, Fran Emilio. Lo seleccionamos para esta emisión ya que Emiliano fue un verdadero maestro para muchos jóvenes en Cuba y en América Latina que conocieron de su música y de sus composiciones. Y además porque el tema seleccionado, Una mañana de domingo, que le da título al disco, es netamente inspirador para la tarea docente. Vamos a escuchar un pequeño fragmento, querido Mario, gracias. En Toma Única, El Escape. Y hablando de maestros, ¿cómo no hablar de Antonio Arnedo? Gracias, maestro, a usted, a su hermano Tico, a su padre Julio Arnedo, una familia de maestros que le han aportado tanto a la jazzística colombiana. Hombres que mezclaron el jazz tradicional con las músicas folclóricas colombianas y es una verdadera familia de maestros. Lo digo porque la cortinilla del Escape es nada menos una versión del maestro Arnedo de Mi Buenaventura, el hermoso currulado de Petronio Álvarez, pero por supuesto con otra sonoridad. En el cierre de nuestro programa siempre traemos la literatura, la música, las artes plásticas, el cine, las conferencias, esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Estimados Andrea, Lorenzo, gracias por todo el apoyo que he tenido por parte de ustedes en nuestro seminario de investigación Arterias Culturales, y gracias por venir una vez más a participar de Toma Única. Yo creo que el ADN de nuestro semillero también es la oportunidad que le brinda a sus integrantes de venir a hacer estos podcasts, estos contenidos educomunicativos para que se conviertan en otra herramienta en su oficio docente. Quisiera preguntarles cuáles son sus recomendaciones para complementar esta bella emisión en homenaje a todos los maestros y maestras de la Universidad Pedagógica Nacional y por supuesto de Colombia y del mundo entero, en la que reflexionamos en torno al maestro y todo lo que tiene que ver con su formación e inspiración y dedicación diaria. Mi primera recomendación es claramente que se dé la oportunidad de leer este texto. Es maravilloso, es una nueva forma de entender el oficio docente, de verlo desde otra perspectiva. Y también mi invitación es a que como profes pensemos esa forma en la cual podemos conectar nuestra parte humana con nuestros estudiantes y con las demás personas que están a nuestro alrededor, y que no simplemente lo veamos como ahora como un criterio que toca cumplir, que la parte emocional y demás, no, sino que realmente abracemos esa parte tanto de nuestros estudiantes como de nosotros. Entonces esa es mi invitación, básicamente, que lo lean y lo disfruten. Profe, pues como siempre la invitación es a que sigan sintonizando la Pedagógica Radio. Hace poco en la página de Facebook de Toma Única nos preguntaban cómo se descargan los programas que ya han estado. Ahí se dieron las indicaciones por radio.upn.edu.co, Toma Única, y en iVoox ahí pueden descargar todos los programas que quedan en el repositorio y quedan para consulta académica, por supuesto, todo en el ámbito académico.
Consulten nuestras páginas, Toma Única en Facebook, Toma Única en Instagram, y bueno, la invitación es a que el otro año únanse a los semilleros de sus licenciaturas, participen. Es muy enriquecedor. Llevo 5 años en Toma Única participando de los programas de radio, con la Pedagógica Radio. Son 5 años de bastante enriquecimiento y capital intelectual que me han ayudado a esclarecer muchas cosas de la licenciatura y de ese arte de ser maestro. Para lograr, como diría Gramsci, un científico social, un intelectual orgánico, ¿no? Y eso es de una u otra manera lo que la vida nos ha permitido hacer en esta Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? Sembrar desde el arte, desde la cultura. Yo quisiera, si me lo permiten, también recomendar 5 películas afines al oficio del maestro: Lugares Comunes, Ni Uno Menos, La Mala Educación, La Sociedad de los Poetas Muertos y Los Coristas. Me parece que este quinteto de películas, en una infinidad que hay de películas con la temática del maestro guía, pueden ser muy, pero muy productivas para nuestro trabajo. Gracias, amable audiencia, por su sintonía, por su receptividad, por escucharnos cada miércoles a las 2 de la tarde o los días sábados en nuestras repeticiones a las 12 del mediodía, o descargando todas nuestras emisiones en radio.upn.edu.co. Les acompañaron en la producción general y agradecimientos permanentes a Yolanda Barrantes y Diana Torres en comunicaciones, a Laura Chávez también, por supuesto, todo lo que nos ayuda con las redes sociales, con la creación de piezas publicitarias, y a Mario Enríquez en el Control Master. Agradecimientos especiales a nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso. También agradezco a Samantha Vargas, coordinadora del Centro de Estudios Geográficos Leonardo Pérez Castillo, y además nos apoyan la difusión de nuestros programas en las redes sociales de la licenciatura. A Marta Rodríguez, a Lorenzo Contreras, que nos ayuda mucho en las páginas de las redes sociales que tenemos de Toma Única y el Semillero de Investigación. Muchas gracias a ustedes. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo y les digo hasta la próxima Toma Única.